progreso no se detiene y regularmente nos sorprende con novedades. Sin embargo, al mirar hacia atrás, a veces es difícil entender qué eran esas novedades y por qué eran necesarias. Hoy hemos reunido una selección de cosas que solo generan una pregunta: ¿qué es esto? Aquí están las 10 cosas más extrañas del pasado. Vamos allá. Un traje para la caza de osos es una extraña construcción que convierte a la persona en algo parecido a un pez lobo. Era el traje de un cazador siberiano de osos o de un valiente que participaba en la lucha contra osos. Para la caza en solitario, esta cota de malla era, por supuesto, demasiado pesada. Es difícil imaginar que alguien pudiera moverse libremente y mucho menos correr rápidamente con este atuendo. Pero cuando no había necesidad de ello, por ejemplo, en combates o cuando se cazaba en grupo, el traje protegía bien contra las mordeduras y los golpes de las patas del oso. La versión belga del probador de pólvora es el aparato más antiguo registrado para verificar la potencia de la pólvora de los rifles, inventado en 1578. Es un pequeño cilindro con una tapa ajustada con bisagras. La pólvora explota dentro y el ángulo al que se levantaba la tapa se consideraba un indicador de la potencia de la pólvora. El aftermatros es un dispositivo que muestra claramente el movimiento del ojo y la estructura del sistema visual humano. En esencia, es solo un modelo de globos oculares que son esferas huecas que se mueven alrededor de su propio centro de rotación. Los globos oculares son movidos por los músculos del ojo. Aquí, los músculos son reemplazados por 6 cuerdas unidas a diferentes puntos de los globos oculares y que se extienden hacia atrás como en los ojos reales. Todas las cuerdas pasan por bloques y están equilibradas con pesas. Al tensar una cuerda u otra, se puede girar el modelo del globo ocular en la dirección correspondiente, el vinagrillo. Como se sabe bien por la literatura del siglo XIX, las damas de esa época solían desmayarse con frecuencia. Sin embargo, a menudo la causa del desmayo no era un exceso de emociones, sino corsés demasiado apretados, vapores de papel tapiz, la pintura contenía arsénico o plomo, lo que causaba intoxicación, o simplemente los terribles olores en las calles de las ciudades que no conocían el alcantarillado. Por lo tanto, las damas llevaban consigo frascos con sales aromáticas o un pequeño vinagrillo con una bolita de algodón empapada en vinagre o amoníaco. Al primer signo de malestar, debían abrir la tapa e inhalar. Las fichas para recibir servicios en los burdeles del salvaje oeste eran utilizadas en los burdeles de los I.U. En el siglo XIX, para pagar los servicios, el uso de fichas era conveniente para los propietarios de los establecimientos, ya que minimizaba la posibilidad de que las mujeres se quedaran con más dinero y engañaran a los clientes. Era una especie de tarjeta de crédito. Las marcas de la mercancía tomada a crédito se hacían simultáneamente en ambas estacas, una la guardaba el comprador y la otra el vendedor, lo que eliminaba el fraude. Cuando se pagaba la deuda, se destruían las estacas. La flauta de la vergüenza o Schandflotte se utilizaba en Alemania en los siglos XVI y XVII para humillar públicamente a los malos músicos y también como castigo por infracciones menores de la ley, como la calumnia, el lenguaje soez, la herejía y la blasfemia. El instrumento se llamaba así por su parecido a una flauta. La Schandflotte estaba hecha de diferentes tipos de árboles frutales. Un anillo metálico se colocaba alrededor del cuello, los dedos se insertaban en abrazaderas y cuanto más grave era el delito, más se apretaban las planchas. El castigo se agravaba con la exposición del desafortunado en el poste de la vergüenza ante una multitud burlona. Parecía como si el desafortunado estuviera tocando la flauta, y las sensaciones dolorosas que experimentaba provocaban risas y alegría en el público. A veces la tortura podía durar varios días. El conjunto de cazador de vampiros. La espeluznante maleta parece algo confiscado a un maníaco guardado como recuerdo de una película de Hollywood sobre vampiros. Pero en realidad, este conjunto no es un accesorio de Halloween, sino algo muy real de la vida de nuestros antepasados. El atrapa-lágrimas o lacrimatorio es un pequeño recipiente con un cuello estrecho, diseñado para ser presionado directamente en la esquina del ojo. Su propósito es recoger lágrimas. Su historia tiene más de 3000 años.
Los recipientes para lágrimas eran populares, por ejemplo, en Perche. Los hombres que regresaban a casa después de la batalla revisaban primero las botellas de lágrimas de sus esposas para ver cuánto habían llorado por ellos. Las estrígiles o simplemente raspadores para limpiar el cuerpo. En la época de los antiguos romanos, cuando no había jabón, geles de ducha, champús, exfoliantes y otros logros de la química, toda la suciedad, el sudor y el polvo del cuerpo se raspaban con estos raspadores. Queridos amigos, esto es todo por hoy. Vean nuestro próximo video.